Hola a todos, vamos a continuar con el siguiente tema, es el sistema visual. Comenzaremos con lo que es anatomía, anatomía como tal del globo ocular. Es importante, ¿para qué? Para darnos principalmente cuenta de las generalidades antes de entrar a una vía visual, ¿sí? Bueno, vamos a tener acá que tenemos capas. Vamos a tener una capa fibrosa externa. La capa fibrosa externa va a estar compuesta por lo que es la córnea y la esclerótica. La córnea va a estar antes de lo que es la cámara posterior, la anterior, perdón, y la esclerótica va a estar en parte en lo que es la cámara posterior o redondeando, ¿no? A lo que es el globo ocular, en la capa externa principalmente. Después vamos a tener una capa vascular media. La capa vascular media se va a componer de lo que es la coroides, es esta capa, es una capa intermedia, si lo vemos así. También vamos a tener lo que es el cuerpo ciliar, que es esta estructura. Del cuerpo ciliar también tenemos a lo que es el iris y el cristalino e iris. Y por último vamos a tener una capa nerviosa interna, que va a ser esta, y se va a representar por la retina. Si lo dividimos de anterior a posterior, tendremos que está la córnea, esta estructura. Vamos a tener también lo que es la cámara anterior. La cámara anterior, pues como tal, nos va a ayudar también en la separación en lo que es el iris para la cámara posterior. Vamos a tener una lente biconvexa que nos va a ayudar también para la refracción, que es el cristalino, que va a estar suspendido por los ligamentos suspensorios del cuerpo ciliar. Hacia la cámara posterior vamos a tener capas. La capa va a ser la esclerótica, la externa, la media va a ser la coroides y la más interna va a ser la retina, que va a ser como tal de células nerviosas y la de mayor importancia para nosotros en este tema. También vamos a encontrar lo que es una arteria y vena o arterias y venas centrales de la retina. Solamente es una arteria y una vena que va a confluir para lo que son las ramas arteriales de la retina y nos va a servir para la irrigación de este mismo. En la cámara anterior vamos a tener lo siguiente. Si se dan cuenta, vamos a tener el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es este, el cuerpo con los músculos ciliares, el cual su principal función o una de las funciones que tiene es producir humor acuoso. Y el músculo ciliar que tiene va a relajar los ligamentos suspensorios, que va a permitir que el cristalino se arredonde o se achonche, se vuelve más gordito o se vuelve un poquito más delgado. Además vamos a tener a lo que es el iris. El iris, como vemos, va a estar compuesto de dos músculos, el músculo esfínter de la pupila y el músculo dilatador de la pupila. Si se dan cuenta, es este y este. El músculo dilatador de la pupila va a estar de extremo a extremo, del extremo externo al extremo interno, y el músculo este es el músculo dilatador de la pupila. El músculo esfínter de la pupila solamente va a ser pequeño y va a tener poca proporción. Ahora bien, también aquí encontramos al cristalino, que va a estar sujetado por lo que son los ligamentos suspensorios. Y tenemos también aquí las tres telas, la retina, la coroides y la esclerótica. Vamos a tener también lo que son estructuras del fondo de ojo, que a nosotros nos converge o nos es de importancia. Tenemos que este fondo de ojo se puede visualizar por lo que es visión directa con el oftalmoscopio en una exploración médica, pero ¿qué vamos a encontrar? Principalmente en el sistema visual se va a funcionar por medio de lo que es el nervio óptico. El nervio óptico va a ser el segundo par craneal y es un nervio aferente somático especial. Aferente, ¿por qué? Recordemos que aferencia significa recibir, ¿sí? Entonces va a recibir un estímulo, por eso es aferente. Somático porque no es automático o autónomo, va a depender de nosotros. Nosotros sí podemos controlar cuándo podemos ver o cuándo no podemos ver. Y especial porque va a pertenecer a los sentidos especiales del ser humano, entre ellos la visión. Entonces, por eso, ¿no? Aquí tenemos lo que es la retina, tenemos que la capa más interna como tal del ojo, va a derivar de la vesícula óptica del diencéfalo. Sus fibras eferentes principalmente van a originar lo que es el nervio óptico
que en realidad va a ser un tracto de fibras que se va a ir al diencéfalo. Va a ser sensible a longitudes de onda de 400 a 700 nanómetros. Vamos a encontrar dentro del fondo de ojo el disco óptico. El disco óptico también es conocido como tal papila óptica. Va a estar localizado a 3.5 milímetros al lado nasal en relación con la fobia central. Aquí está la fobia central, 3.5 milímetros. Recordemos que hay un lado nasal, ¿sí? Que va a ser este. Ahora bien, nos menciona que este punto es ciego, es un punto ciego, como tal el disco óptico. ¿Por qué? Porque no va a poseer conos ni bastones, que van a servir como tal receptores de la luz que vamos a tener del medio externo. Contiene axones amielínicos, como tal de la capa de células ganglionares de la retina, solamente va a tener células ganglionares, y contiene una depresión central, un borde periférico y vasos retinianos. Vasos retinianos, pues aquí vemos que de aquí emergen lo que son los vasos retinianos, ¿sí? El superior y el inferior. Superiores e inferiores. También vamos a encontrar lo que es la mácula lútea. La mácula lútea como tal es un área de color amarillo que va a rodear como tal la fobia lútea. Digo, la fobia central. Tenemos también lo que es la fobia central. La fobia central se va a localizar dentro de la mácula lútea, va a contener tan solo conos y es el lugar de máxima agudeza visual. El ojo humano, si no mal recuerdo, tiene la capacidad de hasta 48, 43 dioptrías, 43, 45, 48 dioptrías, en el cual me parece que el 30% está dado por la fobia central. Recordemos que en un adulto a partir de los 45 o 40 años de edad se establece lo que es la presbicia. La presbicia como tal es la disminución de la agudeza visual, ¿sí? Que se mide por dioptrías. Entonces es un dato también importante que les puede servir algún día. Nos menciona el autor que va a ser esta vascular y va a recibir sus nutrientes por difusión a través de lo que son los coriocapilares y va a favorecer a la visión en color o diurna, que también se llama fotópica. La vascularización de la retina, que va a ser toda esta, se va a producir mediante lo que son los coriocapilares de la capa coroidea y de la arteria central de la retina, como ya lo habíamos mencionado. Esta arteria central de la retina es una rama de la arteria oftálmica. Hay que recordar que si hay una oclusión de esta misma arteria, pues ¿qué va a provocar? Va a provocar ceguera. ¿Por qué? Porque ya es una arteria terminal y no va a tener como tal colaterales, algo que ayude a nutrir a los demás componentes del globo ocular. Entonces eso es muy importante recalcarlo, porque si por alguna afección clínica, alguna patología subyacente se llega a ocluir esta pequeña o esta arteria central de la retina, pues el paciente va a quedar ciego por ceguera, permanente o parcial, dependiendo el momento que se localice, ¿no? Para poder eh, desobstruir esa arteria. Ahora bien, tenemos lo que son las capas de la retina. Las capas de la retina las vamos a dividir principalmente en lo que son capas de las células pigmentarias, que son las primeras que van a recibir la luz. Recordemos que la luz viene principalmente del globo ocular, ¿sí? Viene de acá. Viene de acá hacia acá, ¿sí? Entonces por eso aquí se representa acá. La luz va a venir acá, pero donde va a tener comunicación va a ser con la capa de bastones y conos. Tenemos lo que son 6 capas principalmente de gran importancia. Algunos autores manejan más o otras menos, pero pues son las de mayor importancia. Tenemos las capas de fibras del nervio óptico. Yo no la considero como tal capa, pero también los autores lo mencionan. Entonces vamos a tener que son 7. 7 capas, la capa de conos y bastones. La capa nuclear externa se va a llamar nuclear, ¿por qué? Porque como tal va a tener lo que son los cuerpos celulares de ciertas células. Y es externa, ¿por qué? Porque hay una interna. De ahí le sigue la capa plexiforme, externa también. ¿Por qué plexiforme? Porque van a ser plexos nerviosos. Va a tener una comunicación de plexos nerviosos de ambas células.
o de muchas células. De ahí vamos a encontrar la capa nuclear interna. Ya dijimos nuclear, ¿por qué? Porque va a tener cuerpos celulares. E interna porque está dentro de lo que es la externa. Tenemos también una capa plexiforme interna. Plexiforme, ¿por qué? Por plexos nerviosos, y una capa de células ganglionares, que va a ser como tal la última capa, que va a recibir o dar esa información. ¿Para qué? Para que podamos formar lo que es las fibras del nervio óptico. Vamos a explicar lo que es capa por capa. Tenemos que dos componentes principales, conos y bastones. Van a ser células receptoras de primer orden que van a responder directamente a los estímulos luminosos del medio externo. Van a generar potenciales graduados y utilizan al glutamato como neurotransmisor. Recordemos que toda esta cadena va a ser una cadena de 3 neuronas, ¿sí? La primera neurona, la segunda neurona y la tercera neurona, que van a proyectar lo que es impulsos visuales a través del nervio óptico, que sería este, y el cuerpo geniculado lateral, a la corteza visual. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos que el bastón, en la retina aproximadamente hay 100 millones de bastones y va a contener lo que es rodopsina. Y el cono, que está a su lado, de forma azul, este es de forma morado, como ya les había dicho, es la púrpura visual. Púrpura visual, ¿por qué? Porque le da como tal esa coloración. El cono, a su diferencia de este, va a contener 7 millones de células. Como ven, son menos conos que bastones. Y este va a tener otro colorante que va a ser la iodopsina. El bastón, como tal, va a ser sensible a la luz de baja intensidad, a diferencia del cono. El cono va a ser para alta luminosidad. El bastón también va a estar conectada, va a favorecer a lo que es la visión nocturna principalmente, que también se conoce como visión escotópica. Ahora bien, el cono, el cono va a ser principalmente de visión diurna, que ya vimos que es la fotópica, y para colores, y además tienen una gran cantidad de agudeza visual. Entonces, si tiene una gran cantidad de agudeza visual, ¿dónde creen que se encuentre? Pues en la fobia central, ¿sí? Bueno, ahora, estas van a estar como tal comunicadas, tanto el bastón y el cono, por lo que son neuronas bipolares. Las neuronas bipolares van a ser las células de segundo orden. Estas son las células de primer orden. Las células bipolares van a ser las células de segundo orden, que van a conectar los estímulos de bastones y conos, que son estos, hacia lo que son las células ganglionares. Estas van a generar solamente potenciales graduados y van a utilizar el glutamato como neurotransmisor. Ahora vamos con las células ganglionares, que se van a encontrar en la capa de células ganglionares. Aquí ya está a su lado derecho, pueden ver en qué capa se localizan. Las neuronas, estas son neuronas de tercer orden, ¿y qué van a formar? Van a formar como tal el nervio óptico, que es el segundo par craneal. Son células retinianas con canales de sodio sensibles al voltaje, que generan potenciales de acción y se van a proyectar directamente al hipotálamo, al cólico superior, al núcleo pretectal y al cuerpo geniculado lateral, principalmente. Y utilizan también al glutamato como neurotransmisor. Tanto conos y bastones y célula ganglionar utilizan al glutamato. Además tenemos interneuronas. Esas interneuronas, ¿para qué nos van a servir? Solamente de comunicación, ¿no? Tenemos a las interneuronas, que son las células horizontales. Aquí tenemos estas, ¿sí? Tenemos que estas células principalmente interconectan lo que son los fotorreceptores y las células bipolares. Están aquí en comunicación unas con otras. Inhiben los fotorreceptores vecinos. Van a generar solamente potenciales graduados. Y a diferencia de las demás células, van a utilizar lo que es el GABA, o sea, como neurotransmisor.
Recordemos que el GABA tiene función inhibitoria, por lo tanto, inhibe. Y tienen un papel importante en la diferenciación de lo que son los colores. También tenemos lo que son las células amácrinas, que son pequeñas células que van a carecer de axones y poseen escasas dendríticas, como tal, ¿sí? O dendritas. Van a recibir impulsos de las células bipolares y se van a proyectar o proyectan señales inhibidoras a lo que son las células ganglionares, ¿sí? Intervienen como tal en las interacciones laterales de lo que es la sinapsis células bipolar y célula ganglionar, o sea, células de segundo con el de tercer orden, y van a utilizar también al GABA. Recordemos que GABA y glicina son inhibidores. Además va a utilizar dopamina y acetilcolina. Entonces, como tal, van a ser las capas de la retina, ya se les expliqué, y las células que van a encontrar dentro de ella, dentro de la retina. ¿Para qué? Para que pueda haber como tal una interacción visual. Vamos como tal ahora sí a lo que es la vía visual, lo que nos importa, ¿no? El cómo podemos recibir esa imagen del mundo externo y la podemos procesar en todo el sistema nervioso central. Tenemos lo siguiente. Vamos a recordar que tenemos un campo visual. El campo visual como tal lo podemos dividir de izquierda a derecha. Esta división de izquierda a derecha, ¿para qué nos va a servir? Es muy fácil, porque vamos a encontrar que va a ser un lado nasal y un lado temporal. Esto, como tal, si nos damos cuenta, está representando a lo que es la retina. La retina ya dijimos que es la parte más interna de la cámara posterior que va a recibir como tal esos estímulos mediante los conos y bastones. Y vamos a dividirlo, ya dijimos, en izquierda y derecha. El campo visual y superior e inferior. Tenemos que el campo visual, puede ser un campo monocular, o sea, de un ojo, o de dos, que va a ser binocular. Hay un meridiano vertical, que es que va a dividir como tal lo que es la retina en las hemirretinianas nasal, esta, y la hemirretiniana temporal. Y va a haber un meridiano también, o sea, una línea horizontal que va a dividir al campo visual en superior e inferior. Ahora bien, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. La hemirretina temporal, la hemirretina temporal, que es esta, va a recibir impulsos de las imágenes del campo visual nasal, o sea, del lado contrario, como aquí lo vemos, ¿sí? Y va a poseer lo que son células ganglionares que se van a proyectar al cuerpo geniculado lateral, homolateral, que van a estar representadas por las capas 2, 3 y 5. A diferencia de la hemirretina nasal, que es esta principalmente va a recibir los impulsos de las imágenes del campo visual temporal y va a poseer células ganglionares que se van a proyectar hacia el cuerpo geniculado lateral contralateral, que son las capas 1, 2 y 3. Entonces, una gran diferencia, como todo, ambas hemirretinas van a recibir los impulsos de la hemirretina contralateral. ¿A qué me refiero? La temporal va a recibir a la nasal y la nasal va a recibir a la temporal. Y otra gran diferencia, como ya les había dicho, la temporal se va a proyectar directamente al cuerpo geniculado homolateral. Homolateral, ¿qué significa? Del mismo lado. Y la nasal del lado contralateral, o sea, del lado contrario del cuerpo geniculado lateral. ¿Sí? Tenemos también cuadrantes retinianos superiores e inferiores. Los superiores van a recibir principalmente los impulsos de los campos visuales inferiores, o sea, lo superior va a recibir a lo inferior. Y va a poseer principalmente células ganglionares que se van a proyectar al ganglio, al cuerpo geniculado lateral, a las filas superiores de la fisura calcarina.
¿sí? Y a diferencia de los retinianos inferiores, van a recibir como tal de los campos visuales superiores, como ya les había comentado, y estas se van a proyectar al cuerpo geniculado lateral a las filas inferiores de la fisura calcarina. Aquí sí se respeta. ¿Por qué? Lo superior va a recibir del campo inferior y lo del inferior va a recibir a lo superior, ¿sí? Recordemos, la visión como tal va a ser cruzada, nunca va a ser como tal mm, así, ¿sí? No va a ser directa, sino va a ser cruzada. Recordemos que nuestros ojos o los globos oculares van a estar en cierta angulación o en cierto ángulo, no van a ser rectos, no van a mirar 100% al 90 grados hacia adelante, sino va a tener una pequeña angulación y eso va a provocar que tenga estos efectos, ¿sí? Entonces, como tal, tenemos lo siguiente. El campo visual también se va a dividir por áreas. Vamos a tener al área macular. El área macular es una área de pequeño tamaño, que es esta. Principalmente, ¿qué va a hacer? Va a rodear la fobia central y va a intervenir en la visión central. La visión central es alta agudeza visual. Por lo tanto, si es de alta agudeza visual, ¿qué células va a tener? Dijimos que los conos. Y se va a proyectar principalmente en la parte posterior de la corteza visual. Tenemos también el área paramacular, que es toda esta, ¿sí? Esta área es una gran zona que va a rodear al área macular y van a predominar los bastones. Entonces, si predominan los bastones, nos va a ayudar a la visión nocturna principalmente. Y se va a proyectar a la corteza visual anterior a la representación macular. Tenemos también a lo que es el área periférica o monocular, que es toda esta. Esta área va a estar representada por el campo monocular periférico, se va a proyectar a la corteza visual anterior y su lesión va a originar un defecto semilunar contralateral. Bueno, esto es más que nada de origen médico. Vamos a tener lo siguiente. Nosotros ya vimos que la retina, en sus últimas células, que van a ser las células ganglionares, van a formar las fibras para el nervio óptico, ¿sí? Aquí está la retina como tal. Recordemos que va a haber un punto ciego, un punto donde no va a haber nada y no se va a percibir nada. Por lo tanto, en este lado va a formar lo que es ¿qué? Va a formar lo que es el tracto óptico, ¿sí? Todo esto es el tracto óptico. Aquí lo vamos a representar, ¿sí? Ya lo dijimos. Vamos a tener un campo nasal, ¿por qué? Porque van a estar en las narices, al lado de la nariz, no narices, al lado de la nariz, y campos temporales, ¿sí? En relación al campo temporal. Recordemos que vamos a recibir una imagen, recibimos la imagen aquí, pero esta imagen no se va a ir directamente. La imagen temporal se va a ir hacia el lado nasal, como ya lo hemos dicho, y la imagen nasal se va a ir al lado temporal del propio globo ocular. Esta va a, como tal, viajar en el nervio óptico, formando un quiasma óptico donde se van a entrelazar algunas estructuras nerviosas, principalmente del área nasal del globo ocular, y van a formar lo que son el tracto óptico. Bueno, tenemos al tracto óptico como tal, que va a tener una decusación en lo que es el núcleo geniculado lateral. Del núcleo geniculado lateral va a pasar por una asa que va a ser el asa de Meyer y va a originar una radiación óptica. ¿Radiación por qué? Porque van a formar como pequeños abanicos, así lo menciona alguna literatura de la división superior, y va a representarse principal o va a tener una proyección en lo que es la corteza visual, como ya lo habíamos dicho. Aquí va a haber está el giro lingual, la zona calcarina, la cuña, esto principalmente en el lóbulo occipital, todo esto es el lóbulo occipital. Aquí va a haber una representación como tal anatómica y ahí va a llegar los impulsos. Ahora, esto lo dije de una forma muy rápida, ¿no?
Todo esto lo pueden ver ustedes acá y lo van a interpretar poco a poco, pero yo les voy a dar como tal un pequeño repaso con esta imagen. Vamos a tener que la vía visual va a transmitir principalmente lo que son los impulsos visuales desde la retina hasta el ganglio geniculado lateral, que es este, y desde esta a la corteza visual primaria, que es esta, ¿sí? Como tal, tenemos diferentes sitios donde va a ir, ¿no? Esta corteza visual primaria va a ser principalmente, recordemos que Brougham dividió en áreas el encéfalo, ¿para qué? Para estudiar específicamente cada uno, ¿no? Cada área tiene una función específica, y en este caso la corteza visual primaria es el área 17, y se va a encontrar, como ya lo comenté en la imagen anterior, en el óvulo occipital, y vamos a encontrar las siguientes estructuras. Las células ganglionares, como ya les había comentado, que va a constituir lo que es las últimas células de la retina, que van a formar los axones del nervio óptico, que son estas, ¿sí? Se van a proyectar desde la hemirretina nasal, esta es la hemirretina nasal, al cuerpo contralateral, y se van a proyectar a la hemirretina temporal, al cuerpo geniculado homolateral, ¿sí? Como ya lo había explicado anteriormente, la nasal va a ser contralateral, y la temporal va a ser homolateral al cuerpo geniculado lateral. ¿Por qué? Por esto, miren. La nasal, como ya les había dicho, es contralateral, o sea, va a ir hacia el cuerpo contralateral, cuerpo geniculado contralateral, ¿sí? Y en este caso, la temporal, recordemos, nasal y temporal, va a ir hacia el mismo lado del genículo lateral, o sea, homolateral contralateral, ¿sí? Bueno, si no fui claro, entonces vamos a hacerlo así con peras y manzanas. En el globo ocular vamos a tener un lado nasal, hemirretina nasal, hemirretina temporal. La hemirretina como tal nasal se dan cuenta que va a cruzar aquí en lo que es el quiasma óptico hacia el tracto óptico y se va a ir al lado contralateral hacia el cuerpo geniculado lateral. Ahora bien, la hemirretina temporal se va a quedar en el mismo lado, va a cruzar el nervio óptico, va a estar en el quiasma óptico y va a viajar al tracto óptico, pero del mismo lado en el cuerpo geniculado lateral, ¿sí? Ya de ahí tenemos a lo que es el nervio óptico. El nervio óptico como tal va a ser mielínico del sistema nervioso central y no es como tal, algunos mencionan que no es un verdadero nervio, va a estar revestido por todas las capas de las meninges y también por lo tanto va a tener espacio subaracnoideo, va a recibir vascularización de la arteria central de la retina, va a tener también arterias piales, arterias ciliares y arterias como tal del polígono de Willis, que es muy importante, porque de ellos depende nuestra visión. Por eso lo hago como tal un énfasis. Su compresión, si este se comprime, va a causar como tal atrofia óptica. La sección de este o del mismo, como ya les había dicho, va a generar una ceguera homolateral, que es homolateral del mismo lado, de un solo lado, ¿sí? Ahora vamos con lo que es el quiasma óptico. Del nervio óptico, la siguiente estructura seguiría el quiasma óptico, que es este. Quiasma, ¿por qué? Porque aquí se van a unir como tal los dos nervios ópticos, ¿sí? Y van a, como tal, a decusar su información. Ahora bien, recordemos, va a formar parte del encéfalo, está situado desde una posición dorsal a la hipófisis y al diafragma de la silla. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque una compresión dentro de lo que es la hipófisis, un tumor hipofisiario, aunque sea benigno, prolactinoma, uno de los más comunes, pueden provocar alteraciones de la visión o incluso ceguera temporal, ¿sí? Entonces es muy importante relacionar eso, las estructuras nerviosas. Va a contener fibras cruzadas de las dos semirretinas nasales, como se dan cuenta, esta hemirretina nasal con esta del lado derecho, del lado izquierdo sus semirretinas,
se van a cruzar mediante el quiasma óptico. Las temporales nunca se van a cruzar, como ya les comenté. Contiene fibras no cruzadas de 2 semirretinas temporales, que están acá, no se van a cruzar nunca, aquí se van a quedar. Y va a recibir como tal su vascularización de lo que es la arteria cerebral anterior y carótida interna. Su sección va a provocar como tal una hemianopsia bitemporal. Y esto, como ya les había dicho, esta hemianopsia bitemporal va a estar dada por un tumor hipofisiario. Ahora vamos con lo que es el tracto óptico o cintilla óptica. Es esta. Contiene fibras como tal de la hemirretina temporal homolateral y la hemirretina nasal contralateral. ¿Esto qué significa? En el lado derecho aquí tenemos, va a contener fibras, esta, de la hemirretina temporal, pero también va a contener fibras de la hemirretina izquierda contralateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que va a cruzar. Se va a proyectar, esta va a ser la proyección al cuerpo geniculado lateral, ¿por vía de qué? Por vía del brazo del colículo superior, principalmente. Ahora bien, recibe su irrigación sanguínea de lo que es la arteria comunicante posterior y arteria coroidea anterior. Su sección de esta va a provocar una hemianopsia homónima contralateral. ¿Sí? Bueno, ahora ya vamos con el cuerpo geniculado lateral. El cuerpo geniculado lateral como tal es una estructura de relevo. ¿Por qué de relevo? Porque tiene neuronas y es donde va a caer la información. Este va a ser un núcleo de la conexión talámica, o sea que están en el tálamo, y actúa como tal en la visión. Va a recibir fibras de la hemirretina temporal homolateral, que va a finalizar, como ya les había comentado anteriormente, en las capas 2, 3 y 5. También va a recibir fibras de lo que es esta, aquí está, de las fibras hemirretiniana nasal contralateral, que va a finalizar en las capas 1, 4 y 6. Esta se va a proyectar mediante la radiación visual por medio del tracto geniculado calcarino a la corteza visual primaria, que es esta, aquí va a estar, aquí está, que es el área 17 de Brougham, como ya les había comentado, y está irrigado principalmente por la arteria cerebral posterior y la arteria coroidea anterior. Ahora vamos a tener un tracto, ¿sí? En la formación de un nuevo tracto, porque van a ser nuevos axones. Si se dan cuenta, los axones que se generaron a través de las células ganglionares se terminaron en el cuerpo geniculado lateral. Ahora se van a formar nuevos axones por unas nuevas células que van a estar en el cuerpo geniculado lateral y van a ir hacia la corteza visual primaria. Este se va a formar el tracto geniculo calcarino o radiación visual, que principalmente la corteza visual se va a extender de lo que es el cuerpo geniculado lateral hasta las filas de la fisura calcarina. Aquí lo encontramos. Como habíamos dicho, regresando, aquí está la fisura calcarina. Sí, todo esto es la fisura calcarina. Va a estar vascularizado por la arteria cerebral media, arteria coroidea anterior y la arteria calcarina. Y va a tener dos divisiones. Va a tener principalmente lo que es una división superior y una división inferior. La división superior va a proyectarse a la fila superior de la fisura calcarina, o sea, a la cuña. Sería acá, ¿sí? Y en este caso se va a ver muy bien acá, hacia acá, ¿sí? Hacia la cuña. Ahora bien, ahí va a recibir esta división superior impulsos aferentes de los cuadrantes retinianos superiores que van a representar los cuadrantes de los campos visuales inferiores. Es lo que les había comentado. El campo visual inferior va a recibir principalmente la información mediante los cuadrantes retinianos superiores. ¿Sí? A ver, vamos aquí desde un inicio. ¿Sí? Recordemos, aquí están los campos visuales, ¿no? El campo visual como tal, o sea, la imagen que nosotros vamos a ver del exterior,
que van a ser los inferiores, digamos, aquí vamos a dibujar este va a ser el inferior, se va a recibir mediante los cuadrantes retinianos superiores, o sea, de lo inferior va a ir hacia lo superior, y de ahí se va a ir hacia la división superior de esta misma corteza visual. Y ahora la división inferior como tal va a formar una asa desde el colículo, desde el cuerpo geniculado lateral, en lo que es la parte anterior, el asa de Meyer, aquí lo tenemos, este es el asa de Meyer como tal, ¿sí? Esta sería la posterior y esta sería la anterior, como aquí lo vemos. ¿Y qué va a hacer? Y luego en la parte posterior para terminar en lo que es la fila inferior de la fisura calcarina, o sea, en la circulación lingual. Y aquí está o el giro lingual, ¿no? Aquí está, ¿sí? Entonces es muy importante eso, como ya les había comentado, ¿no? Que la porción superior del campo visual, el campo visual inferior va a ser recibido por la retina superior y se va a ir hacia la división superior, y aquí en la división inferior se va a ir en lo que es la parte, perdón, los cuadrantes como tal retinianos inferiores van a representar a los cuadrantes de los campos visuales superiores, ¿sí? Entonces, pues es como que un juego de palabras. Pero recuerden, solamente esto, los campos visuales superiores van a ir a los cuadrantes retinianos inferiores y esas se van a dirigir a la división inferior de la corteza visual. Y esta corteza visual principalmente se va a ir hacia el giro lingual, mediante el ácido de Meyer. Ahora bien, los campos visuales inferiores se van a ir a los cuadrantes retinianos superiores, y estos a su vez se van a ir a la división superior hacia el área de la cuña o del surco calcarino. ¿Sí? Es un juego de palabras como les había dicho. Regresando, tenemos también a lo que es la corteza visual. Esta corteza visual va a estar localizada en las filas de la fisura calcarina, va a recibir impulsos aferentes por vía de lo que es el cuerpo geniculado lateral, ¿sí? Aquí está, como ya lo vimos, no va a cruzar, aquí no cruza, va a ser del mismo lado. Va a estar vascularizada por la arteria calcarina, que es una rama de la arteria cerebral posterior. Sus lesiones como tal van a ocasionar hemianopsia homónima contralateral y demás, ¿no? Bueno, esto no creo que les sea de mucha importancia a ustedes, pero sí es muy importante lo siguiente. Va a haber una organización retinotópica, como ya les había dicho. El tercio posterior de la corteza visual va a recibir los impulsos como tal maculares o de la visión central. La área intermedia va a recibir los impulsos paramaculares y el área anterior va a recibir como tal los impulsos monoculares. Entonces, pues les digo, vía visual es muy, 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 muy extensa, pero espero y les haya quedado claro como tal esto. Y aquí les incluí un pequeño diagrama que explica muy, muy bien a la perfección todo. De una forma muy sencilla, hay una retina derecha y una retina izquierda, ¿sí? Tenemos que va a haber fotorreceptores retinianos, que ya dijimos cuáles son, bastones y conos. Va a haber unas neuronas bipolares de la retina, como tal, que se van a conectar a unas células ganglionares, que son las células del tercer orden, que van a generar como tal una sinapsis, y se van a conducir mediante lo que es el nervio óptico, van a producir lo que son las fibras del nervio óptico, y van a formar, ¿no? Aquí y acá. Van a cruzar mediante lo que es el conducto óptico, van a formar, aquí se van a cruzar, van a formar lo que es el quiasma óptico, y del quiasma óptico van a generar lo que es el tracto óptico, la cintilla óptica, y estas a su vez van a tener radiaciones ópticas a través de lo que es el núcleo geniculado lateral, donde van a formar la sinapsis este tracto óptico, ¿sí? Si se dan cuenta, lo que les había comentado, las células ganglionares van a hacer sinapsis con el núcleo geniculado lateral. Estas van a formar radiaciones ópticas a partir del tálamo,
¿Por qué? Porque el núcleo geniculado lateral se encuentra en el tálamo, hacia la corteza occipital o la corteza visual primaria, que es el área 17 de Brougham. Hay un reflejo, que es el reflejo fotomotor. Este reflejo fotomotor va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque como tal va a provocar la constricción de lo que es ambas pupilas por acción de una luz dirigida a un ojo. O sea, si tú pones una luz, se han dado cuenta que los médicos ponen una luz directamente al ojo, eso es el reflejo fotomotor. Va a provocar una constricción de ambas pupilas. El reflejo fotomotor directo es la respuesta del ojo estimulado. Y va a tener también, va a haber otro reflejo, que es el reflejo consensual. El reflejo consensual como tal va a ser la respuesta del ojo no estimulado. Si tú pones en este lado, en el lado derecho del ojo, la luz se va a contraer como tal la pupila del ojo derecho. Ese va a ser como tal el reflejo fotomotor directo, pero también se va a construir, digo, se me fue la palabra, disculpen. Se van a constricción, va a provocar una constricción, perdón, de la retina, perdón por eso, pero del ojo que no esté estimulado. Ese es el reflejo fotomotor consensual. Bueno, la vía del reflejo fotomotor como tal va a provocar o comprende una vía aferente, el nervio craneal número 2, que va a ser el nervio óptico, y una vía eferente, que es el nervio craneal número 3, ¿sí? Como tal, estas se van a componer de las células ganglionares, que se van a proyectar en forma bilateral a ambos núcleos pretectales. Estos núcleos pretectales principalmente se van a proyectar a lo que son las fibras cruzadas en la comisura posterior, aquí lo tenemos, ¿sí? Y sin cruzarlo o sin cruzar al núcleo rostral accesorio. Dentro de esto vamos a encontrar núcleos de gran importancia. Este núcleo va a ser el núcleo de mesencefálico de Ellingwer-Westphal. Va a ser un núcleo oculomotor, va a formar fibras parasimpáticas preganglionares que van a salir del mesencéfalo con el nervio oculomotor y van a hacer sinapsis con neuronas parasimpáticas postganglionares del ganglio ocilar. Aquí vamos a tener también un ganglio ocilar, en este caso no lo representa, pero como ya les había comentado, este es el núcleo este es el núcleo o el área pretectal y van a funcionar como tal en la pupila. O sea, dicho en otra forma, ¿no? Para que no se me confundan. El mismo nervio óptico va a originar una señal que, como ya lo sabemos, de la retina va a ir a lo que es el nervio óptico, del quiasma óptico al tracto óptico, y va a tener como tal una sinapsis en el núcleo geniculado lateral. Pero si nosotros formamos esta sinapsis en el núcleo geniculado lateral, va a formar lo que es la visión, y eso ya lo vimos. Este se va a seguir directamente a lo que es la comisura posterior. Esto es la comisura posterior, ¿sí? Y aquí se va a encontrar a lo que es el área pretectal. El área pretectal va a tener como tal neuronas que se van a comunicar con el núcleo de Ellingwer-Westphal, que también es el núcleo mesencefálico porque se encuentra en el mesencéfalo, y este va a originar una porción parasimpática del nervio oculomotor 3, como ya les había comentado, y va a provocar una constricción de la pupila, ¿sí? En este lado, pues, vimos lo mismo, o tenemos lo mismo. Es un pequeño diagrama que nos muestra el ojo derecho y el ojo izquierdo. Va a representar la luz y demás. Va mediante fotorreceptores de la retina, conos y bastones. Va a ir hacia las neuronas de segundo orden, que son neuronas bipolares de la retina, hacia las de tercer orden, que son las células ganglionares. Van a cruzar por el nervio óptico a través del quiasma óptico y van a formar la cintilla óptica. Van a ir directamente al área pretectal. El área pretectal como tal va a tener una comunicación directa de una área parasimpática de lo que es el núcleo de Ellingwer-Westphal
y también a través de lo que es el núcleo oculomotor, ¿sí? Lo que va a provocar que se muevan también los ojos digo, la pupila, para que contraiga la pupila. Este también va a tener una comunicación, este núcleo o las fibras del núcleo de Edingware van a tener una comunicación con el ganglio ciliar que va a provocar una constricción de la pupila mediante el músculo esfínter de la pupila. Bueno, esto como tal pues ya se los había explicado. Ahora es muy importante esto. Nosotros tenemos un reflejo corneal, como ya se los había comentado. El reflejo corneal principalmente va a estar dado por lo que es el fascículo longitudinal, ¿sí? Este medial, que se va a encontrar dentro del tallo encefálico, va a tener una comunicación con el núcleo sensitivo principal del nervio trigémino y con el núcleo motor principal del nervio facial. Estos van a formar, va a formar el nervio facial, que va a inervar a lo que es el orbicular del ojo, y también va a formar lo que es el ganglio sensitivo del trigémino, mediante el ramo oftálmico del nervio trigémino, y esto le va a dar una sensación, esto le va a dar como tal una sensación a lo que es la córnea. La córnea, si ustedes se dan cuenta, también tienen un reflejo sensitivo, ¿sí? Si ustedes ponen un poco de algodón en la córnea, van a provocar que este asiento sienta un pequeño malestar y produzca un efecto. Entonces, así más o menos se medía este efecto, mediante el nervio facial y la rama oftálmica del nervio trigémino. En la figura B tenemos el reflejo somático visual, que principalmente, como ya les comenté, es todo ese proceso que se genera, ¿no? Se va a generar, va a venir la información, va a cruzar por lo que es el nervio óptico, el quiasma óptico, el tracto óptico, se va a ir hacia el cuerpo geniculado lateral, ¿sí? Eso es lo más ideal. Esto es principalmente de lo somático, que va a irse hacia el último, la corteza visual primaria, área 17 de Bowman. Ahora bien, a su vez, si no pasan por lo que es el cuerpo geniculado lateral, como ya les había comentado, y se pasan directamente a lo que son los fascículos del tecto, ya sea medular o espinal, va a formar lo que son los núcleos motores de los pares craneales, que ya les comenté que el tercero principalmente va a provocar una constricción de la pupila o va a ir a lo que es la motoneurona del cuerno anterior de la sustancia gris de la médula espinal. Tenemos aquí como tal a los músculos. Yo les comenté que la pupila principalmente tiene relación con esto. Como ya les había dicho, el reflejo fotomotor está dado principalmente por el núcleo mesencefálico de Edingware. Aquí está el mesencéfalo. Este es el nervio oculomotor, va a tener una aferencia principalmente por medio del nervio oculomotor y se va a dividir en lo que es un ramo superior y un ramo inferior, ¿sí? El ramo superior principalmente va a inervar a los siguientes músculos: el recto superior, el elevador del párpado y solamente esos. Ahora bien, el ramo inferior va a inervar principalmente a los músculos recto medial, esto, recto inferior y el oblicuo inferior. Pero aquí, si se dan cuenta, yéndose directamente al ganglio ciliar, va a tener una inervación motora del tercer par craneal hacia la pupila, ¿sí? Y eso va a generar como tal el reflejo motor. Recordemos que hay un reflejo motor consensual, que es del ojo que no está estimulado, y un reflejo motor, fotomotor directo, que es en el cual se hace el estímulo. Aparte, hay está la vía de la dilatación pupilar, pero pues regularmente es una neuroanatomía, se estudia en otra forma, pero ustedes son los que deben de aprender eso, principalmente. Ya les expliqué anatomía del ojo como tal en generalidades.
Las capas de la retina, la vía visual, como ya lo habíamos dicho, que va a ir desde lo que recibes al cuerpo geniculado lateral de lo que es el tálamo, de ahí te vas a la corteza visual primaria, o área 17 de Bowman, y también si no te vas al cuerpo geniculado lateral, te puedes ir a lo que es el mesencéfalo por el núcleo de Edingware. ¿Para qué? Para tener ese reflejo fotomotor. Creo, bueno, lo intenté explicar de la manera más sencilla, no con mucha relación anatómica o neuroanatómica, sino que ustedes puedan comprender. Gracias por su atención.